Este que ustedes están viendo en pantalla es Gustavo Petro en plena campaña presidencial. Se vendió como el Gustavo Petro feminista, el Gustavo Petro abortero, el Gustavo Petro deconstruido, el Gustavo Petro que iba a terminar con el machismo en Colombia, el Gustavo Petro que iba a luchar contra las desigualdades de género en este país, el Gustavo Petro que iba a llevar adelante las banderas feministas. Bueno, ese Gustavo Petro al día de hoy no existe, se ha burlado de todo el movimiento feminista y es algo que no estoy diciendo yo, sino que la están diciendo las propias integrantes del movimiento feminista en Colombia. En pantalla podrán ver el Twitter de Sara Tufano, una de las feministas que están totalmente indignadas con los nombramientos del propio Gustavo Petro en algunos departamentos que son muy importantes para la administración entrante. Dice lo siguiente: a la fecha, casi 900 personas hemos firmado este comunicado en el que rechazamos la designación de la señora Rusinque en el Departamento de Prosperidad Social y en campaña Petro Gustavo apeló al voto feminista, el cual se vio reflejado en las calles con pañuelazos y juntazas. Numeral, no embolaten la igualdad, numeral, no mi ciela. Bueno, ¿qué dice la carta? Les voy a pedir a ustedes mucha paciencia, porque esto no tiene pérdida en lo absoluto y podrán ver en qué consiste ese descontento por parte del grupo feminista. La carta comienza de la siguiente forma: comunicado de prensa sobre el respeto a los acuerdos hechos con la vicepresidenta Francia Márquez Mina y la designación de la señora Cielo Rusinque en el Departamento de Prosperidad Social. Respetado presidente Gustavo Petro, nosotras, las abajo firmantes, rechazamos de manera contundente la designación de la señora Cielo Rusinque Urrego como directora del Departamento de Prosperidad Social DPS y apelamos a los siguientes elementos de análisis. 1. En los acuerdos de la campaña presidencial se prometió que la señora Francia Márquez Mina, vicepresidenta elegida, iba a dirigir el Ministerio de la Igualdad, el cual debe ser creado mediante un proyecto de ley que aún no se ha presentado para ser aprobado por el Congreso de la República. El DPS lidera el sector social y de inclusión, del cual se desprenden la UARIB, el ICBF y el CNMH. Es el corazón y columna de lo que se soñó como Ministerio de la Igualdad, propulsor principal del Sistema Nacional del Cuidado y de la Política Social Diferencial. Un electorado crítico, inspirado por la que representa Francia Márquez Mina y su movimiento. Hoy reclama un mandato ciudadano que le entregó en las urnas y le exige mantener coherencia ético-política con el proyecto de cambio que movilizó a las mujeres. En este sentido, preguntamos por qué la señora vicepresidenta no asume la dirección del DPS desde ahora y coordina de la mejor manera la transición del DPS al Ministerio de la Igualdad. Continuamos, o sea, están muy bravas porque Francia Márquez no es la designada por parte de Gustavo Petro para el DPS, para el Departamento de Prosperidad Social. 2. En el último tramo de la campaña presidencial, cuando el candidato Rodolfo Hernández tenía posibilidades de ganar la presidencia, usted apeló al voto femenino, que en su mayoría apoyaba al movimiento Soy porque somos de Francia Márquez Mina, y se vio reflejado masivamente en las calles con las juntazas y pañuelazos feministas desarrollados a nivel nacional. Esto es muy importante porque cuando Gustavo Petro salió con su pañuelito verde, el movimiento feminista enloqueció, decía que por fin en Colombia habría un presidente abortista, un presidente que estuviera al favor del derecho a decidir de las mujeres. Bueno, al día de hoy están diciendo todo lo contrario, pero continuemos. Le solicitamos que haga efectivos nombramientos que favorezcan los cumplimientos acordados. No esperamos del progresismo colombiano que actúe retribuyendo favores y cuotas políticas a personas que no representan el sentir de las mujeres, mucho menos que las que han sido víctimas de violencias basadas en género. La señora Cielo Rusinque Urrego es una conocida defensora de agresores y a su vez revictimizadora, ya que persigue a quienes denunciamos las violencias basadas en género y por esta conducta sistemática, ajena al progresismo, queda inhabilitada éticamente para ser nombrada en un cargo que confiere dignidad moral, pues se trata de la rectoría de la política social del gobierno del cambio social. Las víctimas de violencia sexual, laboral y psicológica tienen derecho a denunciar públicamente a sus agresores, así no haya un fallo judicial previo de un juez, como lo afirmó la sentencia T061 del 2022.
En este sentido, solicitamos que se analice junto el historial de Twitter de la señora Rusinque Urrego, o sea, hasta allá van, que miren lo que la señora Rusinque ha dicho, quien ha acorralado y matoneado a estas víctimas con el ánimo de defender a sus agresores en un pacto patriarcal que denunciamos, como sus acciones en la interacción con los procesos de base, donde ejerce varios tipos de violencia política, simbólica y verbal. Es decir, están muy bravas porque la señora Rusinque ha estado relacionada con políticas y con acciones machistas de encubrir a los agresores. Ya lo vamos a ver más adelante a profundidad. Cuarto, usted se comprometió con la ciudadanía a mandar obedeciendo al pueblo que votó en las urnas por una poderosa fórmula presidencial para la transformación social. Ante el pueblo, usted asumió el compromiso con la señora vicepresidenta de trabajar por la paz total, la justicia social, racial, de género, ambiental, regional y económica. Ya saben ustedes, todo el paquete progre. Usted afirmó que Francia Márquez Mina lideraría el cambio hacia la igualdad. Francia Márquez Mina representa las luchas interseccionadas por la igualdad y la dignidad. Por eso es a ella a quien le correspondería dirigir en los actuales momentos el DPS. Quinto, solicitamos la erradicación ya del proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Igualdad y cumplir así con su promesa a la vicepresidenta Francia Márquez Mina. A Dios gracias que ese ministerio al día de hoy está perdido, está refundido. Y ojalá se mantenga así. A las mujeres feministas y poblaciones priorizadas que a lo largo y ancho del país nos movilizamos por el cambio y fuimos a buscar votos casa a casa, vereda a vereda, corregimiento a corregimiento, barrio a barrio, en ocasiones arriesgando nuestros trabajos remunerados en empresas e instituciones, así como nuestra integridad física, personal y familiar. El pueblo ha depositado sus esperanzas en este gobierno y clama porque la igualdad se haga realidad. Sexto, confiamos en su integridad moral. Por ello debería tener en cuenta los votos que trajo Francia Márquez Mina a su campaña. Con ella usted rompió el techo que la derecha y la extrema derecha de este país, con ayuda de los medios hegemónicos, le habían impuesto para impedirle ser presidente. Su presidencia, señor Gustavo Petro, es una realidad, pero no hay cambios políticos, sociales y culturales. Es decir, lo que venimos diciendo nosotros durante este mes largo de gobierno, que Gustavo Petro es más de lo mismo, ¿no? Aquí las propias feministas lo están diciendo. Para aquellos petristas que nos están reprochando a nosotros que decimos que Gustavo Petro es el continuismo. Bueno, aquí las propias feministas lo están diciendo, ¿no? Continuemos. Es una realidad, pero no hay cambios políticos, sociales y culturales sin las mujeres que históricamente hemos luchado por un país más justo, igualitario y sin violencias. Es imperativo que usted reconozca las promesas hechas en campaña y nuestro papel de liderazgo en la victoria, que cumpla con la política del amor para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, tal como usted lo ha afirmado en numerosas ocasiones. Es de la mano de nosotras y nosotres, Dios mío, que se construye un nuevo proyecto de sociedad, porque el cambio es con las mujeres o no será. Séptimo, bueno, anteriormente lo que les estaba diciendo es que cumpla con lo que prometió en campaña, ¿no? Porque gracias a ella es que pudo llegar a la presidencia, pudo romper con el techo que supuestamente le había puesto la derecha y la extrema derecha, ¿no? Séptimo, apelamos entonces a su buen juicio y a la consagración de todas y cada una de las promesas hechas en campaña por usted, en especial hacia la señora vicepresidenta Francia Márquez Mina, con quien se comprometió a llevar las banderas de las luchas feministas, de las mal llamadas minorías étnico-racializadas y de los nadies de este país. De igual forma se comprometió a erradicar las violencias basadas en género en los espacios de gobierno y en todos los aspectos y ámbitos de la vida social y política del país. Alex Flores. Asimismo, exigimos que cómplices y defensores de victimarios no ocupen ningún cargo dentro de este gobierno que surgió de un gran pacto histórico que debemos honrar con la palabra y con nuestras acciones. Es decir, que Gustavo Petro no se haga el pendejo, que cumpla con lo que prometió. Y allí pueden ver las firmas de la cantidad de feministas que firmaron. Ustedes creerán que son mujeres todas, pero bueno, allí repasando algunos nombres que están entre los primeros 10, podrán ver algo particular, que es que en el número 4 está un tal Jorge Arturo Nazarit. Probablemente se haya autodenominado o autoidentificado como una mujer, ¿no? Y por eso esté allí, ¿no? Un hombre que se autopercibe como mujer y que por lo tanto es feminista y está allí en esta lista, ¿no? Pero no,
ustedes verán que justamente a continuación, en el puesto quinto, está un tal Alexander Portocarrero y posteriormente en el sexto está Lisifrey Ararat. Lisifrey Ararat fue uno de los que yo mencioné en el video que hice sobre Francia Márquez. Por aquí arribita está la tarjeta que los llevará a ese video, en donde el señor Lisifrey, que es hermano es esposo de la hermana de Francia Márquez Mina, santo Dios. O sea, allí, entre las personas que están muy bravas con Gustavo Petro porque no ha cumplido con lo que prometió en campaña de colocar a Francia Márquez como la directora de estos departamentos que son muy importantes y que posteriormente van a evolucionar al Ministerio de la Igualdad, pues está precisamente uno de los familiares de Francia Márquez Mina, ¿no? Su cuñado, que es especialmente Lisifrey Ararat. Bueno, esto hasta ahí, importantísimo. Ustedes me preguntarán, bueno, Santiago, pero ¿por qué tanto malestar con la señora Rusinque? ¿Por qué tienen tanto problema las feministas con la señora Rusinque? Pues bueno, veamos un poco sobre quién es, porque es un personaje que no la quiere nadie, absolutamente nadie. Solamente Petro, ¿no? Solamente Petro. Feministas rechazan el nombramiento de Cielo Rusinque en Prosperidad Social. En la comunicación pide que se cumpla con los compromisos adquiridos con la vicepresidenta Francia Márquez. El nombramiento de Cielo Rusinque como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social DPS definitivamente no cayó bien en los sectores feministas, que no han escatimado esfuerzos en lanzarle duras críticas. Eso ya lo hemos visto. Pero veamos a continuación quién es exactamente esta señora y por qué es tan odiada. Básicamente son 3 los episodios que causan incomodidad en el feminismo frente a las actuaciones de Cielo Rusinque. El primero de ellos es que la abogada fue una de las 98 mujeres que salió en defensa del periodista y exconcejal Holman Morris cuando fue acusada por su esposa de violencia intrafamiliar. Para los que no sepan quién es Holman Morris, fue el candidato para la alcaldía de hace algunos años por parte de Gustavo Petro, es decir, era el candidato de Gustavo Petro, que en plena campaña se dio a conocer que estaba relacionado en temas de violencia de género y violencia intrafamiliar, ¿no? Lo que ya se han denominado violencia de género. Le pegaba a su esposa y la propia esposa salió en los medios de comunicación a contarlo y a decir que él llegaba borracho y la cascaba y le daba en la cara, o sea, literalmente, ¿no? Pues bueno, resulta que hay periodistas y habían unas mujeres que estaban en defensa de Holman Morris porque era el candidato oficial de Gustavo Petro, ¿no? Es decir, allí esto del feminismo que lucha por acabar con la violencia de género, pues pasó en segundo plano. Ahí el propio Gustavo Petro sacó a relucir quién era en el fondo, ¿no? Pero bueno, ¿de qué lado estaba, no? A esto se suma el hecho de que Rusinque integró el grupo de abogados en defensa del profesor Fabián Sanabria, quien está acusado del delito de acceso carnal violento agravado por presuntamente aprovecharse de su posición para acceder de manera violenta a un joven. Asimismo, los sectores feministas consideran que no fue contundente la reacción de la nueva directora del DPS frente al escándalo en el que se vio involucrado el senador Alex Flores, lo mencioné anteriormente, que es el señor del Pacto Histórico, que actualmente está en el Congreso, que no ha renunciado y que estuvo envuelto en toda esa polémica de haber estado borracho con trabajadoras sexuales en Cartagena, ¿no? Allí disfrutando de los grandes sueldos que tienen estos congresistas, despilfarrando. Y pues bueno, el movimiento feminista más coherente le ha exigido la renuncia, pero no, el Pacto Histórico en su mayoría en bloque hegemónico no le ha exigido la renuncia, no le ha exigido que renuncie de una vez por todas. Y allí, de una vez por todas, o bueno, una vez más, el propio Gustavo Petro muestra de qué lado está, ¿no? Pero bueno, quien estando borracho agredió a un grupo de policías mientras intentaba ingresar con una trabajadora sexual a un hotel de Cartagena. Santo Dios, pero bueno, continuemos. Les voy a mostrar este momento en pantalla el Twitter de Ángela María Robledo. Para los que no sepan, ella fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en la anterior campaña presidencial, es decir, la del año 2018. Conocida por ser una feminista de pura cepa, Al día de hoy es muy crítica de Gustavo Petro, que lo apoyó en campaña, en la pasada campaña, le dio su voto de confianza supuestamente porque representaba al movimiento feminista, lo apoyó, pero también al día de hoy está totalmente defraudada.
Dice lo siguiente: al presidente Petro Gustavo le molesta que feministas rechacemos el nombramiento en la dirección del ICBF Colombia y el DPS de nuestras redes. Se olvida que él también las utiliza para dar órdenes y gobernar. Es lo que he llamado democracia digital y debe respetarse. Bien, aquí la señora Ángela María Robledo menciona obviamente a la señora Rusinque como la nueva directora del DPS, pero también está mencionando a la nueva directora del ICBF Colombia, el Instituto de Bienestar Familiar. Ustedes me deben estar preguntando quién es la nueva directora del Instituto de Bienestar Familiar. Pues bueno, aquí la están viendo precisamente en pantalla y no escapa tampoco de críticas por estarse colocando siempre a favor del agresor. Leamos este titular que nos demuestra un poco quién es esa persona que fue designada por el propio Gustavo Petro ahora mismo, ¿no? El prostíbulo del que la designada directora del ICBF prefiere no hablar. Esto es un artículo publicado y retuiteado por el movimiento feminista en Colombia. Bien, esto tengo que dejarlo claro porque dirán que de pronto me lo estoy inventando. No, entren a varios perfiles que yo voy a estar ahorita mostrando y vean el artículo que ellas mismas están propagando, que es este mismo, y lo voy a leer porque no tiene pérdida y demuestra efectivamente quiénes son las personas designadas por Gustavo Petro. Bueno, Concepción Baracaldo fue secretaria de Planeación en Chía, Cundinamarca. Entre 2004 y 2007, Concepción Baracaldo, elegida por Gustavo Petro para dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue secretaria de Planeación en Chía. Cambio pudo constatar que en esa época, a pesar de tener pleno conocimiento de que en ese municipio funcionaba un prostíbulo, la alcaldía de la que ella hacía parte tardó más de un año en cerrarlo. Durante el desalojo, las autoridades se dieron cuenta de que en el lugar había menores de edad. Bueno, ella ahorita va a estar encargada desde el Instituto de Bienestar Familiar de los niños, ¿no?, que no tienen hogar, y le intenta buscar pues un hogar a cada uno de ellos. Bueno, para que ustedes sepan que en su momento no quiso cerrar un prostíbulo en donde estaban trabajando hasta menores de edad. Estaban siendo explotadas, es la palabra adecuada para esto. A pesar de la oposición de algunos sectores del pacto histórico, quienes aseguran que Concepción Baracaldo no tiene ni la formación ni la experiencia necesaria para manejar las políticas de niñez en Colombia, su nombramiento a la cabeza del ICBF parece inminente. Eso es un artículo que fue escrito, ya le digo exactamente cuándo, el 10 de septiembre. Bueno, hoy, a día 15 de septiembre, que es el momento en el que grabo este video, ya se sabe que la señora Concepción Baracaldo es la nueva directora del ICBF. Permítanme subo un poquito aquí el brillo. Recuerden suscribirse a este canal, porque necesitamos seguir creciendo y que este tipo de mensajes se sigan dando a conocer. Así que les agradezco que se suscriban, dejen su like, se suscriban y todo lo demás, ¿no? Continuemos. A pesar de la oposición, su nombre, desconocido para muchas personas en el país, es recordado en Chía, municipio vecino de Bogotá, en el que Baracaldo fue funcionaria durante el gobierno del exalcalde Fernando Sánchez. Habitantes de ese municipio aún cuestionan a la administración de Sánchez y a su exsecretaria Baracaldo por la expedición de licencias de construcción, pero un caso en el que habría menores de edad involucrados sigue generando interrogantes. Se trata del funcionamiento de un prostíbulo en la vereda de Fagua, zona en la que la existencia de este tipo de establecimientos estaba y sigue estando prohibida, y al que se le permitió funcionar entre ires y venires burocráticos, a pesar de que la administración tenía la certeza de que allí hay una casa de lenocinio. Bien, Roberto Camargo, quien hizo parte de los cerca de 100 vecinos que pidieron durante más de un año el cierre del establecimiento, le escribió a cambio lo que allí sucedía a tan solo unos metros de un colegio y un jardín infantil. Lo más espantoso del asunto es que había menores de edad. Apenas vinieron a hacer el desalojo, encontraron 2 niños, uno de 8 aproximadamente y otro de 12. Eso fue algo supremamente triste. Insisto, yo esto no me lo estoy inventando. Este es el artículo que ha estado promoviendo el lobby feminista para dar a conocer quién es la designada del propio Gustavo Petro en el ICBF. Continuemos. En marzo de 2004, 5 meses después de que la anterior administración hubiera prendido las alertas de que en el lugar funcionaba un prostíbulo y diera instrucciones para su sellamiento, la entonces secretaria de Planeación y ahora firme candidata a dirigir el ICBF, que actualmente ya lo es, ya se sabe que es ella, Concepción Baracaldo, le respondió al señor Quecán que no podía iniciar un proceso por infracciones urbanísticas hasta que su despacho culminara la etapa de pruebas. Aquí está.
ese derecho de petición, que fue respondida precisamente por la señora diciendo que no podía hacer nada porque ya había unos proyectos que estaban en marcha. Lo pueden ver y analizar. Continuemos. Finalmente, el 19 de julio de 2004, la alcaldía de Chía ordenó, al menos en el papel, el sellamiento definitivo del prostíbulo. En su propaganda, investigación que confirmaba lo que su antecesor había determinado, funcionarios de la alcaldía entrevistaron a mujeres que ejercían la prostitución en el lugar y por lo menos 3 testimonios de las trabajadoras sexuales confirmaban las características del lugar. Las mujeres contaron que eran recogidas en Bogotá y llevadas hasta el sitio, donde les pagaban 60.000 pesos por cliente. Un mes después, Javier Ricardo Noa, el propietario y representante legal del prostíbulo, envió un derecho de petición a la policía de Cundinamarca para saber qué pruebas había en su contra. El mayor Oscar Iván García le respondió a Noa que tenían declaraciones juramentadas de 3 trabajadoras sexuales que laboraban en el establecimiento y le reveló sus nombres. En enero de 2005, imagínense todo el tiempo que tuvo que haber pasado, el ciudadano Roberto Camargo le envió un derecho de petición a la entonces secretaria de Planeación, la susodicha Concepción Baracaldo. Allí le expresó que la comunidad de Fagua llevaba más de un año solicitando que se cerrara el prostíbulo La Hermosa, que funcionaba a metros de un colegio y un jardín infantil. También contó que a pesar de las más de 25 comunicaciones enviadas a la administración, el establecimiento seguía funcionando. Le pidió que le comunicara por escrito si las normas vigentes en Chía permitían el funcionamiento de este tipo de establecimientos en las veredas. También le pidió un informe elaborado a partir de las inspecciones hechas por los funcionarios de la alcaldía y le solicitó que desde su área tomara las medidas correspondientes para que el prostíbulo, en donde vecinos aseguran que había niños, fuera sellado y dejara de funcionar. Según Camargo, Baracaldo nunca contestó. Cambio intentó hablar con la exfuncionaria sobre el tema, pero ella no permitió que se le formularan preguntas. Aseguró: me parece que ustedes están inventando una cantidad de cosas que no son ciertas y que son mentira. Dijo, sin embargo, los documentos en poder de Cambio dicen otra cosa. Finalmente el prostíbulo fue cerrado el 10 de febrero de 2005. Bueno, para que ustedes más o menos se den una idea de quiénes son las personas designadas por el propio Gustavo Petro, una entidad tan importante como lo es el Instituto de Bienestar Familiar, ¿no? Pero bueno, el malestar no solamente viene por parte del grupo feminista, también, por ejemplo, las madres comunitarias criticaron el nombramiento de la nueva directora del ICBF. No es momento de improvisar. Una vocera del gremio aseguró que la nueva funcionaria no tiene la suficiente experiencia ni conocimiento para asumir este puesto. Bueno, continuemos. Aquí la propia Ángela María Robledo nos dice lo siguiente: nada nuevo bajo el sol, ataques de mafiosas y pandilleras a las feministas que pedimos cumplirle a Francia Márquez con el Ministerio de Igualdad y no posesionar a Ingrid Rusinque son los mismos que utilizaron cuando nos opusimos a postulación de Holman Morris a la alcaldía de Bogotá. ¿Recuerdan? El que le daba en la cara a la propia mujer. Continuamos con la serie de tweets inconformes con las decisiones tomadas por el propio Gustavo Petro, que dejan muchísimo malestar en el movimiento feminista. Ángela María Robledo: el presidente Petro Gustavo desea que niñas y niños sean felices en Colombia. Por ello, los niños merecen que no sea nombrada en la dirección del ICBF Colombia la señora Concepción Baracaldo. Carece de experiencia y hoy envuelta en serios escándalos. @Robledo Radio fue donde lo dijo. Muy importante porque pareciera que Gustavo Petro les ha respondido a ellas con su propia campaña. Ahora no, mi ciela. De la misma forma, le entró por un oído y le salió por el otro. Bueno, Casa de la Mujer dice lo siguiente: presidente Petro Gustavo, vicepresidenta Francia Márquez, de ser cierto solicitamos explicación de las razones técnicas y políticas para el nombramiento de la señora Concha Baracaldo como directora del ICBF, cuestionada y denunciada por corrupción en Chía. Ángela María Robledo. Responde también la propia Ángela María Robledo, que ha sido muy insistente con este tema, diciendo lo siguiente: espérenme, porque Ángela María Robledo es una de las feministas más conocidas, pero hay un montón que están muy indignadas, ya la van a ver. Indignante que el presidente Petro Gustavo, comprometido con los derechos de niños y niñas y adolescentes, cuando fue alcalde de Bogotá, vaya a nombrar a una persona como Concepción Baracaldo, que no tiene ninguna experiencia. ¿Qué le pasa? Como les digo, Gustavo Petro les dijo: ahora no, mi ciela. Ángela María Robledo dice lo siguiente: estamos en manos de ellas, dijo Petro Gustavo pocos días antes de la segunda vuelta. Sabía que el apoyo de las mujeres era decisivo y lo fue.
Exigimos que las mujeres que lleguen al gobierno del cambio encarnen el principio de cero tolerancia a la violencia heteropatriarcal. ¿Qué les dijo Petro? Ahora no, mi ciela. Como ya sabemos, el propio Gustavo Petro se caracteriza entonces al día de hoy por defender a agresores, como lo es el caso de Holman Morris. Manifiesta Media dice lo siguiente en su cuenta de Twitter: el nombramiento de Cielo Rustinque como directora del DPS es un error, pues no representa a sectores sociales feministas en sus agendas. Numeral no mi ciela, una persona que defiende violencias de género no puede ser directora del DPS, el cual es clave para crear el Ministerio de la Igualdad. Bueno, el que le respondió numeral no mi ciela fue el propio Gustavo Petro. Mejor dicho, ustedes a llorar a otro lado, porque él ya es presidente y ustedes simplemente fueron tontas útiles de su campaña presidencial y de su objetivo. Ángela María Robledo: ¿cómo actuará Cielo Rustinque cuando sea directora del DPS y tenga que responderle a una mujer que denuncie un acto de violencia contra ella o su familia? ¿Hará causa común con el presunto victimario como lo ha hecho en tantas oportunidades? Y etiqueta al presidente Gustavo Petro. Aquí en pantalla una de las feministas más indignadas de todas, que es Juana Afanador 1, así aparece en su cuenta de Twitter, diciendo lo siguiente: al presidente Petro Gustavo le respondo que espero que en algún momento entienda las molestias de un sector del feminismo y que ahora utilizamos Twitter como él lo ha hecho durante años, pero que cuando toque saldremos a las calles, al movimiento social se le cumple. Es decir, lo están amenazando de forma directa. Por aquí una señora llamada también Carmen César Díaz dice lo siguiente: y de repente ya no interesó apoyo feminista que en 2018 llevó a disputar la presidencia, y si sabe lo importante que fue respaldo de Bogotá, va a estigmatizar más por apoyar a la alcaldesa. Qué ingratitud con quienes aportaron discurso y fuerza para llegar a la presidencia 2022. Mi señora, permítame decirle que a ustedes simplemente las utilizaron y ahorita como una servilleta las desecharon. Pero bueno, continuemos porque es que esto no termina, no para. Bueno, en pantalla podrán ver a más feministas totalmente indignadas. Quienes votamos por el cambio esperamos que en el gobierno estén personas que reivindiquen nuestra lucha por una vida libre de violencias, no quienes defienden a nuestros agresores. Numeral no mi ciela. Nueva feminista aquí en pantalla: es una afrenta política nombrar en el DPS a alguien que defiende presuntos violadores y que está en contra de la agenda de las mujeres y de sus luchas. Queremos Ministerio de la Igualdad. Así no, numeral no mi ciela. Bueno, ese es la respuesta del propio Gustavo Petro a cada uno de ustedes. Numeral ahora no mi ciela. Juana dice lo siguiente: con Rustinque en el Departamento de Prosperidad Social se va a embolatar el Ministerio de la Igualdad, se va a embolatar el legado histórico con el que se comprometió el pacto. Muy triste, y le mando fuerza a Soy Porque Somos, el movimiento de Francia Márquez. Bueno, como les digo, solamente las utilizó y ahorita a Francia Márquez no hayan en dónde colocarla porque el Ministerio de la Igualdad lo tienen embolatado y la tienen ahorita a Francia Márquez representando en algunos departamentos meramente como algo simbólico, pero no como algo gerencial. No tendrá ni siquiera presupuesto. Lo hizo saber el propio Gustavo Petro. Pero bueno, continuemos. Tal vez es hora de recordar al presidente Petro Gustavo que sin los votos de Francia Márquez él no sería hoy presidente y que el DPS era un compromiso con la vicepresidenta, con el Ministerio de la Igualdad y con sus votantes que hoy está incumpliendo. Si a eso le agregamos que la propia vicepresidente Francia Márquez no ha ido y no fue enviada por el propio Gustavo Petro al velorio de la reina Isabel II, sino que terminó mandando a su canciller y a su esposa, y a Francia Márquez la quiere esconder por todo lado. Es decir, al día de hoy Francia Márquez es una piedra en su zapato que no haya dónde colocarla, ¿no? Continuemos. Cielo Rustinque encarna todo el sufrimiento emocional y psicológico que atravesamos las víctimas de violencia sexual en este país. Cuando no nos creen, cuando se descartan nuestros testimonios y se desecha nuestro dolor, solo porque hay lealtades políticas o sociales por mantener. Su nombramiento es una afrenta a quienes hemos sido víctimas de este cruel delito, a quienes hemos tenido que sufrir la impunidad en pellejo propio, a quienes nos cuesta dormir todas las noches sabiendo que nuestros agresores siguen libres y protegidos. Mi corazón está roto. Bueno, ese es Gustavo Petro, por el que ustedes hicieron campaña, por el que votaron, por el que ustedes colocaban en un pedestal, por el que aplaudían como focas cuando se colocó el pañuelito verde, ¿no? Bueno, al día de hoy no, ni las determinan, ¿no? Siento un fresquito por eso que ustedes no se alcanzan a imaginar, ¿no?
Las reacciones de rechazo resuenan desde sectores feministas atacados por Rusinque por denunciar violencias patriarcales. Además nos preguntamos qué pasará con la creación del Ministerio de la Igualdad que se piensa hacer a partir de la transformación del DPS. Bueno, están muy indignadas porque está muy embolatado ese Ministerio de la Igualdad. Adiós, gracias. Presidente Petro Gustavo, si su compromiso es con la defensa de los derechos de las mujeres, ¿por qué nombrar a una defensora de agresores a su gobierno? ¿El cambio que promete es real? ¿A qué juega el pacto histórico? Numeral, no mi ciela. Por aquí otra feminista indignadísima dice lo siguiente: pensó Petro Gustavo que después de ponerse el pañuelo verde en el debate feminista y prometernos su compromiso con la garantía de nuestros derechos, no le íbamos a hacer seguimiento. No nos conoce, el nombramiento de Cielo Rusinque es inaceptable, cumplamos. Numeral, no mi ciela. Ay, Dios mío, está en ese momento Petro diciendo, se la creyeron, completica. Otra feminista dice lo siguiente: la nueva directora de Prosperidad Social es Cielo Rusinque, abogada defensora del presunto violador de Fabián Sanabria. Ella hostigó a estudiantes y profesoras de la Universidad Nacional. Mamá del pacto histórico, de su falso feminismo y defensa de las mujeres. Bueno, eso fue por lo que ustedes votaron. Ahí tienen un poco de su propia medicina. Aquí en pantalla sí, el único que defiende a la señora Rusinque, el propio Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, ¿no? Que también ratifica todo lo que su líder y mesías dice. Hasta aquí el video, señores, espero les haya gustado. Yo en realidad siento un poco de fresco al ver cómo Gustavo Petro les está dando en la cara a todas estas feministas, y pues las feministas a su vez muy indignadas al ver que simplemente las utilizaron, como les digo, como una servilleta. Se lo merecen, si les soy sincero. Nosotros estamos cansados de decirle que Gustavo Petro hace parte del continuismo. Ustedes no podían esperar algo diferente, que se comportara de una forma diferente. Miren nomás de quienes se están rodeando, miren a quienes están nombrando. No lo digo yo, lo dicen las propias feministas. Y bueno, saquen sus propias conclusiones. Señores, no siendo más, que Dios salve a Colombia. Nos vemos. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.